¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien. Doctor, una pregunta. ¿Está avanzando la justicia sobre la política o la política sobre la justicia? Bueno, creo que hoy el tema se ha complejizado aún más. Esta cuestión se remonta a un par de siglos atrás y quizá un poco más, porque, bueno, se hablaba de que jamás se podía judicializar las decisiones de mérito, esto es, las decisiones políticas, aquellas que cuando se las toma conllevan algún tipo de decisorio que tenga que ver con la oportunidad, el mérito y la conveniencia. El Consejo de Estado francés, hace más de 200 y pico de años, ¿no es cierto?, vedó totalmente esta posibilidad, considerando que el equilibrio de los poderes republicanos, y precisamente ahora eso está en discusión, porque se pretende teñir de clandestinidad una reunión que hubo entre los tres poderes, porque a lo mejor el ámbito no fue el natural donde debieron reunirse, etc. Con el correr del tiempo comenzaron a judicializarse las cuestiones políticas, no solamente en el ámbito de algún ilícito penal que se pudo haber cometido, sino también en la revisión del contenido de algunas decisiones de mérito, sea que las mismas sean tomadas por el poder administrador o que el poder soberano del pueblo, que replica en la legislatura, tome algún tipo de decisión a través de una ley, a las cuales, a partir de algún tipo de supraveto, el Poder Judicial, que no tiene tal potestad, porque la facultad o la potestad de veto reside en cabeza del Poder Ejecutivo, se dedicó a revisar leyes de manera general y las declaró inconstitucionales, aun cuando no hubiera un interés particular o un interés legítimo comprometido. De manera tal que el Poder Judicial comenzó a invadir, digamos, el ámbito de potestades, en este caso del Poder Ejecutivo, y de igual manera del Poder Legislativo, habida cuenta que lo único que puede revisar las decisiones del Poder Legislativo es el Ejecutivo a través del veto. Pero este escenario, que ya de por sí se presentaba como bastante complejo, y en cierta medida tengo que echar mano, ¿no es cierto?, al dice Polín, ¿no es cierto?, en el sentido de que era un verdadero cambalache, ¿no es cierto?, la cuestión esta de la judicialización de las cuestiones políticas o la politización de las cuestiones judiciales, ahora tiene un nuevo ingrediente, o sea, la irrupción de los medios como una suerte de factor de presión o de grupo de presión que en cierta forma motoriza o en cierta forma activa los mecanismos de una justicia que muchas veces actúa de modo demasiado moroso y en otros casos actúa de modo demasiado precipitado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que para no amenazar el equilibrio y la arquitectura de los poderes del Estado, habría que hacer una revisión muy profunda que tenga que ver con una suerte de gran acuerdo de institucionalidad, a donde en definitiva todos los ámbitos de actuación de cada uno de los poderes sean medianamente delimitados a través de un gran acuerdo marco. Así como están las cosas hoy, nadie puede hablar de inseguridad jurídica, habida cuenta de que todos estamos en libertad condicional y todos estamos en manos... ¿De inseguridad o seguridad jurídica? No, nadie puede hablar, de seguridad jurídica. Bien. Y hay una suerte de inseguridad jurídica imperante, general, ¿no es cierto?, que sobrevuela sobre todo, porque la justicia es como que tiene la potestad, en definitiva, de una manera casi, diría, subjetiva y muchas veces hasta infundada, ¿no es cierto?, de avanzar sobre los derechos de los particulares por el hecho de que el mismo haya ejecutado algún tipo de acto político en su condición de funcionario o haya realizado alguna acción que, no obstante ser de mérito, o sea, ponderada, de oportunidad, mérito y conveniencia, no obstante eso, la justicia considera que no lo es y la revisa. 30 segundos es difícil. ¿Usted cree que en ese marco se encuadra anular las elecciones cuando ya terminó el escrutinio definitivo? Bueno, yo creo realmente que lo que hizo la Cámara Contencioso Administrativa de anular las elecciones fue verdaderamente la barbaridad jurídica más grande de los anales de la jurisprudencia a nivel nacional. Olvídese que esto, ¿por qué razón? Porque acá la Junta Electoral, realizando un trabajo por completo meticuloso y con absolutamente todos los contralores
de los fiscales y de todos aquellos que tenían algún interés en el resultado de las elecciones, se expidieron respecto a la normalidad del comicio. Y por razones totalmente exógenas, y hasta diría traídas de los pelos, que nada tienen que ver con el mecanismo del escrutinio, con el conteo de votos, con el hecho de que haya habido fraude en las urnas o no, una Cámara Contenciosa Administrativa se arrogó la facultad de anular una elección, colocando a la provincia en situación de acefalía. Una verdadera barbaridad. Bien, pregunta para el doctor Varela. Sí, doctor Miguel ¿Cómo Varela, está? buenas tardes. Hoy en la Subdirección de Salud Municipal, Sí. ¿cuál es la evaluación que realiza usted acerca de la situación sanitaria de la capital en la actualidad? La verdad que la salud municipal en este caso no escapa a la realidad económica de crisis que tiene la provincia y el país. No te olvides que la Dirección de Salud es muy amplia. Tiene 14 CAT distribuidos en toda la periferia y centro de la capital. Tiene un edificio central que es la asistencia pública, donde se prestan múltiples servicios. Hay muchísima actividad médica asistencial allí, desde la parte de carnet de sanidad, psicofísico y algunas prestaciones como laboratorio, odontología, medicina clínica, cardiología. Sumado a esto, un servicio de emergentología. La verdad que para la municipalidad es difícil costear un monstruo operativo como es la Dirección de Salud con sus funcionamientos propios, porque es de donde nosotros funcionamos, es del aporte del contribuyente. Entonces, lo hablábamos con Germán fuera de aire, es muy difícil la situación, pero bueno, estamos quienes conducimos hoy la Dirección de Salud poniendo, y el equipo, y el compañero, el trabajador, poniendo todo el sacrificio para llevarlo esto adelante. Con los mínimos recursos, pero así estamos saliendo adelante, estamos pudiendo cumplir con las obligaciones del carnet de sanidad, seguimos manteniendo y ampliando en alguna medida el plantel de profesionales, médico y asistencial. Estamos tratando de poner en condiciones los vehículos, estamos saliendo mucho a los barrios con este operativo sanitario del municipio en los barrios, que tomamos un cronograma de visitas semanales en diferentes puntos de la ciudad donde hay mucha necesidad. Por eso lo escucho acá al doctor, y judicializar la política o la política judicializada, cuando esto ocurre es porque nos hemos olvidado hacer política y la gente lo lamenta. Hoy la Tucumán necesita de que demos una mirada superadora, porque en la salud es la primera caja de resonancia donde se nota que no hay política, una política de Estado clara y bien pujas de intereses de poder y jurídico, donde el único damnificado es siempre la gente. Entonces, desde la salud estamos apostando a llevar el municipio y la salud a los barrios. Y hoy entregamos, para ver la gravedad de la situación, desde la vacunación de la leche, piojicida, y una campaña preventiva contra el dengue. Hacemos lo que podemos y un poquito más, Bien. porque el compromiso del municipio y de esta intendencia, donde vengo acompañando y comprometiendo a sacar adelante esta gestión, bueno, la única forma de ponernos la camiseta y salir a la Volviendo comunidad. a los barrios, Sí. ¿están saliendo a todos los municipios, a todos los barrios? Estamos saliendo a todos los barrios. Te doy un ejemplo. Hoy estuvimos en Pasaje de Abel, hoy viernes se cerró. Al 1800, en la anterior en el barrio La Pólvora, bueno, después atrás en Tiro Federal, Mercofrut, bueno, zonas críticas, rojas, de un grado de injerencia y de responsabilidad sanitaria bastante... Donde se necesita se mayormente. necesita. Donde la accesibilidad de la salud debe ser aportada desde el municipio a la gente, que es una condición Y que- del sanitarista, que la salud sea accesible a la comunidad. Que es fundamental para el ciudadano, ¿no? Así es. Una más, a ver, Bien, productor. usted asumió, y cuál fue la situación en la que encontró y cuáles son los objetivos que se planteó y si los está cumpliendo. La verdad que fue una situación difícil, donde vimos una municipalidad y una provincia. Creo que el Ciprosa también está teniendo serios problemas con esto. El financiamiento no llega, no tenemos programas nacionales. Vuelvo a repetir, el gasto de funcionamiento depende directamente de Intendencia, con lo que esto significa, con arcas muy acotadas, pero planificamos. Y por ahí un término medio trillado, pero venimos administrando y planificando sobre pobreza y estamos tratando de salir adelante. Hoy en día la municipalidad está recuperándose. Este paso que dio el intendente y el gobernador creo que le hace bien a la gente. Hoy me permite trabajar mejor y volcar mi servicio a la gente, volcar la Dirección de Salud a la gente. Y creo que hay que ir por ahí.
esperar un tiempo. Yo le pido a la gente que nos sepa entender, el que nos golpea y nos reta porque no le podemos dar el carnet de sanidad, porque los insumos son caros. Pero bueno, hemos destrabado la situación, hemos planificado para tener, si Dios quiere y todo marcha bien, hasta un diciembre de tranquilidad y poder proveer los servicios. Doctor, los gastos sociales. Está bien que tenga la injerencia de la justicia, mire que lleva 20 años. Bueno, vea, es una cuestión que hay para desarrollarla adecuadamente. Necesita 2 programas. Se necesita más o menos 2 programas. Bien. Pero en muy prieta síntesis, en muy apretada síntesis, Sí. le puedo decir que realmente no se trata de que se demonice públicamente, digamos, a los gastos sociales y de que se considere, ¿no es cierto?, que la justicia deba, en este caso, accionar, qué sé yo, para desactivarlos o para dejarlos sin efecto. La cuestión básicamente pasa por el hecho de que el legislador en este esquema, en esta provincia, en nuestro país inclusive, es una persona que tiene un alto grado de exposición pública. Con el cuadro de situación que el doctor, de una manera tan clara y precisa, ha sido capaz más o menos de diseñarnos o de exponernos, creo realmente que en todo momento el legislador tiene que estar pendiente de las necesidades de la gente y tratando, en la medida de sus posibilidades, de resolver las más elementales y las más urgentes. Que en definitiva eso significa que tengan necesariamente que contar con algún tipo de recurso, llámesele gastos sociales, llámesele gastos de representación, llámesele como se llame. La discrecionalidad en el manejo de esos recursos no es tal porque el legislador a su vez debe rendir cuenta y esa rendición de cuenta del legislador pasa a su vez por la lupa de quien debe controlar todo esto, que es el Honorable Tribunal de Cuentas. Entonces realmente creo, ¿no es cierto?, que en esta cuestión de los gastos sociales tenemos que ser cautos y muy prudentes. Y esto va de la mano con otra cuestión, que es la cuestión del micropartido. Ya el partido tradicional, el que daba respuesta a través de sus estructuras, ha desaparecido. Hay una multiplicidad de partidos, así Bien. también había una multiplicidad de sublemas. Entonces, esa estructura cuasi tribal necesitaba respuesta de quien la encabezaba, que en este caso era un referente, legislador, concejal o lo que fuera. Bien, doctor. Por eso es que La no pregunta- se deben demonizar a los gastos sociales. Doctor, en lo que se refiere al ámbito político, usted fue candidato, también debe tener una opinión formada respecto de la actualidad en el país. Irresponsabilidad y falta de cumplimiento de la palabra y los roles. Lo que dice el doctor acá, a ver, legisladores, tanto opositores, amarillos, rojos, el arco que se ponía en escena, prometió hablar de la transparencia y poner de una vez por todo blanco sobre negro los gastos reservados o los gastos sociales, que sabemos que es una caja negra de funcionamiento interno para el aparato político. Hoy nadie se expresó, salvo algunas excepciones, con una ley inclusive, a que esto sea transparente. Entonces la voluntad política, o todos somos buenos antes de las elecciones y después creo que nos olvidamos de lo que se dice y de lo que muchas veces hasta se promete. Entonces yo creo que el camino de la política es otra, a donde uno hace una oferta, si se quiere, desde las convicciones, desde la capacitación, desde la idoneidad, desde el compromiso, desde la ética. Y cuando las campañas terminan, hay que cumplir con lo que se dice. Hoy estoy sentado en un lugar donde tengo una responsabilidad sanitaria, social y médica. Y estoy abocado a eso. No dejo de escuchar y ver cómo muchos quienes ayer eran enemigos hoy son cómplices y cómo muchos se denunciaban hoy son socios. Entonces, la verdad que esta cuestión de la política de todo vale todo lo mismo y que todo se soluciona dentro de las cifras económicas, a mí me desgasta porque lo que no se tiene como una política de Estado y específicamente en salud pública, puntualmente uno de los legisladores que todavía es secretario general de un gremio con una incompatibilidad lógica y legislador, o sea, legisla, al mismo tiempo forma parte de una situación gremial. También pasa con otro legislador de la bancaria. Entonces los roles se promueve ética y moral y después cuando nos sentamos creo que nos olvidamos de todo eso. Con respecto a los barrios, ¿cuáles son los servicios que están ofreciendo ustedes a través de la salud? Puntualmente en salud estamos trabajando con 2 servicios enteros de odontología, oftalmología,
médicos clínicos, actividades de prevención, APS, todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud se lo está diagramando, campañas preventivas y la promoción de salud. Pues nuestros agentes sanitarios que llegan a la casa, te golpean en la casa, donde muchas veces nadie puede llegar porque son barrios hacinados, donde tenés contaminación, dengue, rata, fluidos cloacales, basura. Bueno, ahí estamos yendo nosotros. Doctor, terminemos la idea sobre el tema de los gastos sociales y sobre la injerencia de la justicia. Bueno, a ver, yo creo que está el tema de los gastos sociales. La cuestión de la justicia, no sé si realmente se la va a resolver o no, habida cuenta que los gastos sociales van a ser, en este caso, suprimidos por ley, de manera tal que cualquier planteo judicial que hubiera al respecto deberá necesariamente ser declarado cuestión abstracta, más allá de que se pueda pedir, ¿no es cierto?, con efecto ex nunc, ¿no es cierto?, con efecto ex tunc, hacia atrás, digamos, ¿no es cierto?, retroactivamente la debida rendición de cuentas. En ese sentido, considero realmente que quien cumple una función como la de legislador, como la de concejal, necesariamente debe contar con recursos para poder brindar respuesta, por lo general, ¿no es cierto?, a los múltiples pedidos que la gente realiza en virtud de las carencias que también ha enumerado acá el doctor. Y de un Estado ausente, que básicamente hoy está ausente porque el doctor bien lo ha reflejado, ¿no es cierto?, en su alocución, de que los recursos que debieran llegar desde la nación no están llegando y que él tiene que administrar pobreza y se ve muchas veces en figurilla para poder llegar con todos los servicios sanitarios. Por sí, por no, entonces usted es partidario de los gastos sociales. En la medida que esos gastos sociales se manejen de una manera transparente, se manejen de un modo donde las rendiciones de cuentas se hagan públicas, donde en definitiva la legislatura deje en claro que además de legislar tiene que cumplir una misión de extensión social o de soporte, o en cierta forma, ¿no es cierto?, tratar de solucionar, como decía, los problemas urgentes e inmediatos de la gente, me parece que haber sacado los gastos sociales es, ¿no es cierto?, verdaderamente de una torpeza institucional. Pero reitero, en la medida que esos gastos sociales se manejen, no en el ámbito de la discrecionalidad, no de manera clandestina, sino que haya una rendición de cuentas, que se publicite el destino de los fondos y que básicamente estos fondos lleguen a la gente. Gracias, les agradezco muchísimo. Gracias a usted. Hacemos una pausa y ya volvemos.